Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa de divulgación de los hechos históricos de la provincia de La Pampa, en el que queremos dar, junto con Mauro Perrone, el contenido a los nombres de las plazas, de los monumentos, de las localidades, de los edificios, de esos lugares que habitualmente podemos transitar y no detenernos a pensar por qué se llaman como se llaman, y esas decisiones que hay detrás de dejar esos nombres y de dejar plasmado para la posteridad que se recuerde una situación específica. En este caso nos vamos a referir al inicio, a la fundación del pueblo más viejo de la historia de la provincia de La Pampa, que es Victorica. Hoy en el último censo daba en 2022 unos 6.822 habitantes. Se fundó el 12 de febrero de 1882 en plena campaña del desierto, que como lo decimos siempre con Mauro acá, es en realidad el genocidio de pueblos preexistentes. Esa campaña donde el Estado Nacional determina la expansión de la frontera agropecuaria, la instalación de un modelo de trabajo, un modelo social, y los pueblos preexistentes que se resistían eran directamente pasados a degüello. Lleva el nombre de Victorica justamente por el ministro de guerra de ese momento, que pensó, era parte de la estrategia de esta expansión del territorio nacional. El coronel Rodríguez, cuando funda tipo Fortín, Victorica ese es el origen, tipo un Fortín, le pone el nombre del ministro que estaba en actividad, por eso se llama Victorica. Después, para la historia pampeana, también está como gran parte de nuestra significación la batalla de Cochicó. Y algunos que tenemos algunos años, también nos acordamos del asado del siglo que se hizo para el mismo día de febrero de 1982, cuando Victorica estaba celebrando su centenario. Hoy nos acompaña Julián Martínez, él es profesor de historia, y vamos a hablar un poco de Victorica. Julián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, hice más o menos un resumen, pero si se quiere que es como parte gran de los pueblos de La Pampa, muy marcado por esta decisión política de la campaña del desierto. Sí, sin duda, Victorica en ese sentido es paradójico. Digo, es el lugar en el que está más cerca del corazón mismo, Uh -huh. sobre todo de la comunidad Ranquel, y es un lugar también en donde desde sus inicios y los primeros fundadores tuvieron mucha presencia indígena Ranquel, sobre todo aquellos que también estuvieron más cerca del Estado Nacional argentino. Uh -huh. Me parece que Victorica condensa buena parte de lo que el proceso histórico nos dice, digamos. Esta puja por el territorio, esta puja por la autonomía esta puja por el ser nacional, por Claro. lo que implica y lo que implicó la argentinidad, el Estado-Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Había una decisión justamente, ¿no?, de tratar de construir ese ser nacional. Recordemos, la independencia tenía apenas 70 años, la constitución 20 y pico, 30. Exacto, exacto. Y en ese ser nacional parece que las comunidades indígenas nunca estuvieron invitadas. Digo, porque la campaña del desierto sí, lógicamente, tiene como fin la eliminación física de la comunidad indígena, pero de la comunidad indígena que no se Claro. acoplaba a el ser nacional. Es decir, está más vinculada a la campaña del desierto a eliminar la autonomía de las comunidades indígenas más que a la eliminación del ser indígena. O sea, aquel que no se cuadraba de día militar era eliminado, porque también hay que decir que por supervivencia muchos integrantes de los pueblos preexistentes, bueno, no quisieron pasar a ser pasados de huello como se hacía, y bueno, se adaptaron a las nuevas reglas que imponía el gobernante argentino. Exacto, exacto. Básicamente tiene esa dirección, eliminar de una vez y para siempre la autonomía de todas las comunidades que pregonaban otro modelo de habitar el Claro. suelo. También vinculado, lógicamente, a la expansión del modelo capitalista en nuestro territorio, la expansión de la frontera agrícola productiva y a ese proceso. Sí, y el ordenamiento, ¿no? Porque está claro que hoy nosotros nos levantamos, pensamos del día para ir a trabajar si tenemos la suerte de tener laburo. Uh-huh. Era otra la forma de vida, sobre todo los pueblos preexistentes, que de la tierra sacaban lo que necesitaban. Exacto. Otra es la forma de vida de manera individual, pero sobre todo otra es la forma de vida de habitar el espacio en comunidad, en otro tipo de vincularse con la tierra, en otro tipo de vincularse con el ganado, en otro tipo de vincularse entre las familias también. Claro. Modelos diferentes que el Estado-Nación no
reconocía como propios. Modelo que persiste, digo, en aquel tiempo se fijan las primeras pautas de un modelo agroexportador y podrá tener características mineras, petroleras, pero que persiste, que ha triunfado. Exacto. Y lo que habría que preguntarse también es si el modelo nacional, si el ser argentino, hoy incluye a las comunidades o no. Eso me parece que es una pregunta abierta. Si bien, lógicamente, en estos 100, 120 años, las comunidades han encontrado, a fuerza de lucha, de resistencia y movilización, un lugar más destacado en nuestra comunidad, la pregunta me parece que sigue abierta. Si nos preguntamos, y si preguntamos qué es el ser argentino, bueno, hay buena parte de ese ser argentino que no termina de incluir a la comunidad mapuche, a la comunidad ranquel y a otras comunidades indígenas. Y vos, bueno, como alguien que trabaja de eso y que estudia, ¿vos qué crees? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? No, es una pregunta abierta. Siempre hay que dejarlas abiertas porque siempre hay que ir a discutirlas. Las preguntas cerradas nos cierran tanto el proceso histórico, pero sobre todo nos cierran el futuro, la posibilidad de construir una nación más justa. Ahora, en ese proceso pasaron dos cosas, la dominación y también la autopreservación, digo, porque si bien la educación pampeana tiene una educación bilingüe, pero en realidad en la práctica es muy difícil porque hay pocos ranqueles hablantes, parlantes, como dicen ellos, y también hasta hay poca demanda, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Cuánto hay de que aquel que resistió se ocultó para poder seguir sobreviviendo? Bueno, ahí hay múltiples dimensiones a tener en cuenta. Creo que la primera a mencionar es bueno, la dificultad que han tenido las comunidades de acceder a la tierra. Si bien en los últimos años ha habido procesos de acceso a la tierra, bueno, eso le ha sido negado. Y eso es clave para la preservación cultural, simbólica, social, la forma de vida. Sin un acceso justo a la tierra es muy complejo. Ni hablar si mencionamos lo que ocurrió, ni bien finalizada la campaña del desierto, con las tierras que le entregaron en zonas de muy difícil supervivencia y demás. Eso por un lado, y por el otro también creo que no podemos dejar de tener en cuenta que el proceso social, bueno, ha vinculado al ser indígena con una serie de características negativas para el conjunto de lo social. Entonces, como vos decías, hay mucho de autopreservación en algunas personas que han, de algún modo, no digo negado, pero sí dejado de hablar en la lengua, dejado de decirse indígena. Bueno, son múltiples dimensiones. Bien, estamos haciendo una puerta de entrada a lo que es la historia de Victorica, vinculada justamente con esta decisión política del gobierno nacional de entonces, cuando decidió, después de la instalación del Estado Nacional, de la regularización de sus Fuerzas Armadas, expandir las fronteras y sacar a aquel que, él no lo dijo, pero lo voy a decir yo, lo consideraban vago, delincuente, se robaban a las mujeres, digo, porque se decían esas cosas de los integrantes de los pueblos preexistentes, básicamente porque, como hacemos ustedes y nosotros, y si usted está jubilado lo hizo en su parte de su vida, no se levantaban a trabajar ni respetaban un orden, ni respetaban una situación jurídica. En el segundo bloque nos seguimos refiriendo a la historia de Victorica, íntimamente ligada a esta elección del gobierno nacional de hacer la campaña del desierto a costa de más o menos 3.600 personas que murieron. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Hoy estamos hablando del inicio de la localidad más vieja de la provincia de La Pampa, que es Victorica, situada temporalmente el 12 de febrero de 1882, como un fortín en parte de esta campaña del desierto, fundada por el coronel Rodríguez, y le puso el nombre del ministro de guerra de entonces, que era Benjamín Victorica, que era el que tenía, por orden de los presidentes de Roca, llevar adelante esta campaña del desierto. Recién estamos con el profesor de historia Julián Martín. Vos te recién sentabas esto de, bueno, la campaña, además de las matanzas, además de esto de hacer que muchos resignen la identidad para supervivir, tiene una cuestión ligada directamente con la tierra y cómo se accedió. Primero, ¿quiénes somos muchos herederos de europeos y qué le quedó a ellos?
Exacto, porque decíamos que la campaña del desierto estaba destinada a eliminar la autonomía de las comunidades indígenas. Eh, entonces, la manera de incluir en ese ser nacional, capitalista, productor, de propiedad privada, era a través de estableciéndose en un terreno determinado y demás. Lo que hay que no hay que dejar de decir es que, bueno, el acceso a la tierra de esas comunidades que deciden, después de la campaña, vincularse más o menos Claro. al modelo de vida que proponía el Estado Nacional, bueno, terrenos en Colonia Emilio Mitre, donde Claro. las unidades productivas para esa región de nuestra Pampa son de 5.000 a 10.000 hectáreas. Bueno, 620 hectáreas para cada familia. Bueno, entonces ahí también hay una controversia, ahí también hay una contradicción, porque con esa cantidad de tierra para poder sobrevivir, bueno, se le niega de nuevo la posibilidad de subsistencia. Sí, casi que se les da un problema, porque más allá de la cultura y cómo se acostumbraron a vivir con tan poco. Exacto. Tierras de las menos productivas de la franja centro-oeste de nuestra provincia y además dándole cantidades mucho menores de las necesarias para habitar. Ahí se ponen en juego, sobre todo en Colonia Emilio Mitre, de nuevo, ¿no? Para quienes se asentan ahí, otras prácticas más vinculadas a sus viejas tradiciones para poder de alguna manera subsistir. No lo hemos nombrado, pero es la característica que marca la historia naciente tan solo 7 meses después, 19 de agosto de 1882, la batalla que se ha denominado como la batalla de Cochicó. Esto nos va a llevar, más allá de recordar el hecho histórico concreto, también después vamos a poder tomar dimensión de las actitudes, pues las comunidades originarias, mientras el Estado Nacional se expandía, también convivían, algunos negociaban, algunos no, algunos peleaban, pero bueno, la batalla de Cochicó es parte de nuestra iconografía de la histórica de La Pampa, que marca una resistencia justamente a esa campaña. Sin duda. Sobre la batalla de Cochicó se puede decir miles de cosas. Sí. Lo primero que me parece que es y que ejemplifica esto que venimos diciendo es los relatos sobre la batalla de Cochicó. Para 1922, en el centro de Victoricas, se funda la pirámide de Cochicó. Y además se depositan los restos de los soldados que combatieron, los soldados del Ejército Nacional, que combatieron en la batalla de Cochicó. Y se genera... Un lugar claramente en homenaje a la campaña, a los supuestos héroes que mataban indios. Ese es el nombre de la plaza, héroes de Cochicó. Y se genera una narrativa sobre esa batalla en donde aparentemente 20 o 30 soldados del Ejército Nacional Argentino aplastaron una resistencia indígena comandada por Jean Camil de unos 300 indígenas. Bueno, él en vida, Jean Camil, tiene otra versión de esa batalla. Dice que entre sus filas no contaba con más de 20 o 30 indígenas y que enfrente, y armados con boleadoras y lanza, y enfrente tenía al Ejército Nacional argentino con 20 o 30 soldados, pero armados con fusiles Remington. Digo, tenemos ahí muy temprano en el siglo XX dos maneras de relatar y de contar lo acontecido, lo pasado. Sí, de dos lados diferentes. Uno mucho tiempo pasó el del triunfador. Más allá que él habla en vida, se habla de una entrevista con Mansilla, ¿no? Donde él empieza a contar estos datos que vos afirmás, pero aún así se ha construido, para La Pampa no, pero para la cuestión nacional no está tan referenciada esta resistencia. Sin duda, la construcción de la pirámide de Cochicó es una construcción impulsada y llevada adelante por el Estado Nacional, en el marco de generar la nación argentina. Los 20, 30 en Argentina tienen una fuerte impronta en ese sentido, en generar un relato nacional, en ponderar determinados próceres y en ponderar determinadas identidades culturales también. Por eso me parece que la plaza de Victorica y Victorica en su conjunto, bueno, disputa esto, sobre todo por el proceso abierto posteriormente y bien entrado el siglo XXI, con la instalación en la misma plaza de la figura de Jean Camil. De un monumento a Jean Camil, pero también de los restos humanos de Jean Camil.
debe ser una de las pocas plazas Sí, hay una centrales recuperación ahí de de nuestros restos. pueblos, Claro. que además son mausoleos, porque Claro. no solo tenemos monumentalidad, sino que también tenemos restos humanos. Bueno, y ahí la figura de Jean Camil en la misma plaza tensiona Claro. el relato nacional. Bueno, también lo tensionan los apellidos de Victorica. Digo, los apellidos de Victorica conviven muchos de pueblos preexistentes con el que avanzó. Y esta situación particular que fue impulsada por las comunidades indígenas de nuestra Pampa, pero también acompañada por algunas figuras del Estado provincial y municipal, bueno, puso de nuevo en discusión en el seno de Victorica lo pasado en Cochico y la identidad misma del pueblo, porque si hay algo que pone en tensión y en juego los monumentos como espacios de memoria, son las identidades. Claro. Y ahí, en ese proceso del 2006, bueno, aparece de nuevo. Claro, ahí ya hay un Estado pampeano tomando una posición de tratar de recuperar la otra parte de la historia y, bueno, y dejarlo plasmado en esto justamente a lo que hacemos mención en este programa, que es qué implica un monumento y qué es lo que se quiere dejar para la posteridad. Exacto. Y todo lo que sucede con los vecinos de Victorica vuelve a poner sobre la mesa esa tensión. Hay mucho vecino de Victorica que acompaña el proceso. Claro. Hay muchos vecinos de Victorica que no acompañan el proceso. El proceso de instalación de Jean Camil en la plaza. Junto con ese proceso estaba la intención de cambiarle el nombre a la plaza. Bueno, eso no fue posible. Digo, parecen tensiones que después de 120, 130 años deberían de estar saldadas, pero que no lo están de ninguna manera. La identidad de nuestra provincia, la identidad de nuestra Pampa sigue estando en juego. Sí, mucho más en estos momentos, digo, que voy a decir, tensiones que se han reavivado con un gobierno nacional que volvió a hablar del 12 de octubre como Día de la Raza. Nos queda hablar de Jean Camil, nos queda hablar del asado de los 100 años. Eso lo haremos en el próximo bloque. Continuamos en los lugares de la memoria, tercer y último bloque de esta primera aproximación a la historia, a la divulgación de cómo surgió Victorica, la localidad más vieja de la provincia de La Pampa. Veníamos hablando recién de la batalla de Cochicó, de Jean Camil, uno de sus referentes, y la discusión que todavía permanece acá, por ejemplo, en Santa Rosa se logró resolver quitarle el nombre de la avenida Roca y extender la avenida San Martín, justamente por ser la responsable del genocidio de los pueblos preexistentes, o uno, o el máximo si se quiere. Pero en Victorica decías todavía no, todavía la plaza se llama igual y convive con el monumento a Jean Camil. Sí, la plaza de Victorica y la comunidad de Victorica sobre todo resolvió no modificar el nombre. Pero por más eso de que sería el estamento institucional, hay que ver. Exacto, y a eso iba. Por más de que efectivamente el nombre no se haya modificado, el nombre de la plaza es Héroes de Cochicó, bueno, sí hay un reconocimiento a Jean Camil en tanto héroes de Cochicó. Digo, si bien ese nombre, Héroes de la Batalla de Cochicó, como decíamos, está vinculado al accionar de los soldados, hay gente en la comunidad que entiende que no era necesario cambiarle el nombre, que la inclusión de Jean Camil y de la comunidad Ranquel en esa plaza también le queda bien la palabra héroe para esa batalla. Algunos autores hablan de una plaza de síntesis, de convivencia. Sí, el tema es el nombre, porque resalta uno de los dos lugares. Es una toma de posición. Es una toma de posición. Pero digo... Pero a su vez está claramente... Puede ser resignificado la palabra héroe. Para la comunidad Ranquel, Jean Camil, sin duda, le cabe ese adjetivo de héroe. Digo, entonces, a veces, cómo nombramos las cosas, lógicamente, dice mucho. Pero también los nombres son palabras y podemos resignificarlas. Y además las generaciones ahora, las que nacieron después de 2006, están viendo los dos. Están viendo también los dos. Al representante del pueblo preexistente. Que hoy hablábamos fuera de cámara, como algo comentamos también en el primer bloque, porque no es que fue una cosa de un día para el otro, se cortó la relación y hay que matarlos a todos, sino que los pueblos preexistentes fueron conviviendo con ese Estado nacional naciente y algunos líderes de comunidades
tenían una postura ambivalente, o sea, para supervivir, de negociar, de avanzar, que Sí. sería el caso de Jean Camil después con la cuestión de las tierras. Bueno, la figura de Jean Camil, yo no diría que está vinculada a ese grupo de indios amigos, pero No. que posterior a la campaña ha sufrido ese proceso de subalternización de las comunidades indígenas, y ha sido uno de los referentes de la comunidad que en su momento pudo hacerse de la escritura de sus tierras. Digo, hacerse de la escritura de sus tierras parece algo ahora en el 2024 no tan complejo, pero para las comunidades acceder a la titulación de sus tierras es y fue un proceso de muy largo aliento. En la bibliografía que produce nuestra facultad, sobre todo en los textos de Ana Abona, ella presenta esta situación del caso Jean Camil, sobre todo vinculado al acceso de las tierras, como una situación de privilegio. Sí, también, no quita lo que hizo en defensa del No. pueblo, digamos, de esto. En todo caso, consiguió en vida el reconocimiento de su historia y de la pertenencia a esa tierra en la que vivían y trabajaban. Bueno, creo que él mismo en una entrevista lo dice, dice, ahora disfruto, estoy citando de memoria, puedo equivocarme en la palabra, pero dice, ahora disfruto del estar asentado en la tierra, de ver crecer a mis hijos. Bueno, él también asume un proceso de derrota. Claro, y sí, bueno, lamentablemente, de hecho, lo que ocurrió y lo que ocurre, decía hoy hasta un retroceso al punto de que el gobierno actual habla otra vez de Día de la Raza, discutiendo este consenso que había, que era el Día de las Culturas. Bueno, vos mencionaste el aniversario de los 100 años de Victorica y el asado del siglo. Bueno, ahí en el asado del siglo había una ponderación suprema a la gesta militar, al avance del Estado Nacional Argentino. Claro. Bueno, en la actualidad tenemos un gobierno nacional que está en la misma línea. En la misma línea. Con esto del Día de la Raza, bueno, no hay nada de ingenuo ahí, no hay nada de inocencia. También está en esa dirección, en reivindicar de nuevo un ser nacional en donde lo indígena está por fuera. Sí, bueno, parte de la historia es esto, la lucha de la puja de ideología, y sobre todo porque al que hace historia deja para después y trata de poner su mirada para que todos los tomen como la única. Simplemente cortito, por ahí da para hacer un programa entero, pero el 12 de febrero de 1982 vino a Santa Rosa, primero a inaugurar el barrio militar que está en el barrio Aeropuerto, el expresidente dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Lo hizo 2 meses antes de la gesta de Malvinas. Él tenía un consenso distinto. Y después van a este gran asado del siglo que se habla de 6, 7 toneladas de carne, una cosa impresionante. Sí, las imágenes hablan de multitudes presentes en la localidad de Victorica, recibiendo y también celebrando el asado del siglo y los 100 años del pueblo. Sí, y 100 años del pueblo y la ratificación de todo esto que venimos hablando en el programa. Hubo un ganador y el ganador te lo hace sentir, y el ganador es el que se quedó con el Estado, se quedó con la forma de gobierno, de vida, y además con los símbolos. Más allá que del 2006 va a pasar esto de Jean Camil. Sí, sin duda. Decir esto no equivale a decir que el futuro está abierto. Digo, decir que en 1880 hubo un ganador y que las comunidades indígenas atravesaron un proceso de derrota, bueno, eso no niega la posibilidad de que hoy, en el 2024, se pueda revertir. Claro, sí, que haya recuperar las culturas y los... Exacto. El pasado está determinado. Lo que no está determinado es cómo significamos ese pasado. Y significar ese pasado abre posibilidades para el futuro. Julián, gracias por habernos acompañado en este programa. Lo mismo le decimos a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Hemos llegado al final de otra edición de Los Lugares de la Memoria. Continúen en la televisión pública pampeana. Hasta la próxima semana.